Bienvenidos a nuestro primer podcast de nuestro módulo Introducción a las Ciencias Sociales. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a nuestro grupo de trabajo Docentes en Formación, conformado por Fidel Lozada Gutiérrez, Erika Sánchez Becerra y quien les habla, Miriam Granados Quiñones. En esta ocasión hablaremos sobre la historia, la memoria, la exclusión y las luchas políticas que se ha venido generando en los jóvenes de nuestro país. La historia como ciencia. La historia es una disciplina de las ciencias sociales que reconstruye el pasado a partir de documentos y evidencias que, partiendo con otros hechos, se pueden someter a un análisis crítico para poder comprender diferentes hechos del pasado. Para poder comprender la historia, hay que tener claro que la historia es más de comprender que de explicar. Esta a su vez nos va a servir para comprender diferentes actos del pasado. Podemos tener en cuenta que todos tenemos historia, pero no todos podemos ser historiadores, ya que los historiadores utilizan un método y una técnica propia, donde sacan conclusiones de los acontecimientos que quieren traer a relucir. A pesar de esto, se podría llegar a describir la historia como algo científico, pero no es así, ya que hay una gran diferencia entre el conocimiento histórico con el conocimiento científico, ya que el conocimiento histórico no consiste en algo explícito. Esta información está documentada en la revista Latinoamericana de Estudios Educativos por Sánchez Jaramillo y Luis Fernando del 2005. La historia y la memoria. Se cree que la historia y la memoria nacen de una misma preocupación y comparten el mismo objeto, que es la elaboración de un pasado. Por ello, la relación entre ellos ha subsistido con una amplia gama de interpretación y han definido en términos de oposición. Hasta el siglo XX, la memoria y la historia se suponía que estaban superpuestas, haciendo que la historia se identificara con la memoria. Pero cuando el historicismo clásico entró en crisis por el cuestionamiento simultáneo de la filosofía, el psicoanálisis y la sociología, se produjo una disociación entre memoria e historia, comenzando a verse como universos diferentes. En esta época, el sociólogo Maurice Alvis, quien definió que la memoria era algo concreto, vivido y sagrado, mientras que la historia estaba más relacionado con algo único y generalizado. Entonces se empezó a creer que la memoria y la historia no estaban tan cerca. Tiempo después, gracias a los aportes de Alwin, Pierre y Nora, para delimitar las diferencias, especificó que la historia y la memoria presentaban una oposición entre ambas. Para Nora, la memoria es la vida en evolución permanente, abierta al recuerdo y a la amnesia, vulnerable a manipulaciones y susceptible. La historia, por el contrario, es la operación intelectual y análisis crítica que evita censuras. Desde ahí se ha creado una A pesar de que el tema entre historia y memoria ha sido controversia para muchos autores, desde mi punto de vista yo puedo decir que la historia sí va marcada con la memoria, ya que si nos ponemos a analizar todas las cosas históricas que tenemos o todas las vivencias que hay para armar un pasado o una historia, se basa en lo que podamos recordar. Igual sigue la controversia
y podemos escoger temas donde podamos poner a prueba la relación que existe entre historia y memoria. Muchas gracias por tu aporte, compañera Erika. Pero quiero comentarles que en el día de hoy les traemos 2 invitados especiales que nos acompañará en nuestro primer podcast. Nuestro primer invitado es el antropólogo, el señor Luis Álvaro Tejada Cadena, quien nos va a retroalimentar sobre la importancia de la historia y la memoria. Cuéntenos, señor Luis, ¿qué nos puede usted aportar sobre la historia y la memoria? La historia es una narración generalmente de carácter oficial construida a partir de fuentes secundarias que están referenciadas por textos oficiales, es decir, actos administrativos, acciones legislativas o cualquier acción del Estado. La historia se caracteriza por ser construida sobre la subjetividad de alguna persona que quiere direccionar los hechos o los eventos hacia un interés en particular. La historia hace parte de lo que llamaríamos la memoria de una sociedad o de una institución, mientras que la memoria está más asociada a la descripción narrativa y oral que se hace por parte de un individuo o una sociedad en particular. Entonces, la historia y la memoria tienen algunos puntos de diferencia o coincidencia. Por ejemplo, coinciden cuando se apoyan en reconstrucción de los hechos del pasado a partir de afirmaciones concretas que dan lugar a ser representados en espacios museográficos, en bibliotecas, en lugares de recuperación de la memoria en un evento, por ejemplo, del conflicto, donde los hechos oficiales que narran un conflicto o una guerra de un país o un conflicto interno pueden ser reforzados por algunos relatos o imágenes sociales que dan personas que vivieron o sufrieron un conflicto o también recrean el proceso fundacional que hubo por parte de una comunidad para levantar una ciudad, un asentamiento o levantar un proyecto colectivo. Y a veces tienen desencuentro en la manera en cómo se abordan. En el caso de nuestra sociedad colombiana ha sido importante recrear el proceso del Frente Nacional o recrear un poco a través de las fuentes secundarias de libros o publicaciones oficiales en lo que fue el proceso o el evento de la Guerra de los 1000 días. Hablemos de evento y eso se refuerza con la reconstrucción de la memoria colectiva de personas importantes que describen en detalle desde su vivencia, desde su historia de vida, lo que sucedió en estos 2 momentos de la historia colombiana. Creo que en eso se encuentran. Muy interesante y clara la manera en la cual nos hace su intervención, muy explícito su aporte. ¿Nos puede dar su punto de vista sobre la memoria y la historia de nuestra región Caribe? Para nadie es un secreto todo lo que se ha vivido en nuestra región e incluso en nuestro país. Es verdad lo que usted nos dice, que para nosotros es importante. Como nos dice la doctora Elizabeth Yealy en el año 2021, esta autora nos plantea y nos habla que existen unas memorias colectivas, las cuales son construidas por esas experiencias traumáticas que vivimos las personas. Y en este caso, pues nosotros los colombianos, con el ejemplo que usted nos planteó, y cómo todas esas memorias pueden ser utilizadas como herramientas para la lucha política y la transformación social. Es verdad y sí, usted tiene toda la razón. Nuestro segundo invitado el día de hoy es el doctor Rodrigo Andrés Almanza Quiñones, quien es abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda y actualmente candidato a magíster en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, señor Rodrigo, a nuestro podcast sobre la historia, la memoria, la exclusión y las luchas políticas. Bueno, yo encantado de hacer parte de este podcast y pues primero que todo muchas gracias por invitarme y feliz de estar aquí con ustedes. Desde su punto de vista, ¿qué importancia tiene la historia y la memoria en la construcción de nuestra identidad y la de nuestra sociedad?
claro que es importante la historia y la memoria en la construcción de nuestra identidad y la de nuestras sociedades, porque nos permite mantener con vida nuestras culturas, nuestra idiosincrasia, nuestras raíces. Y es todo esto lo que nos lleva a ser quienes somos, a identificarnos entre unos y otros, todo lo que es característico de un lugar, de un territorio. Y esto viene principalmente de entender y conocer nuestras historias y nuestras memorias, que al fin y al cabo nos hacen quienes somos a nivel personal y a nivel de sociedad. Según el texto Exclusión, Memorias y Luchas Políticas de Elizabeth Helling, 2001, la autora plantea que las memorias colectivas son fundamentales para comprender la lucha política en América Latina. La exclusión social, la opresión y la desigualdad en la región han generado experiencias traumáticas que se han convertido en memorias colectivas. Estas memorias pueden ser negativas o positivas, dependiendo de cómo se hayan enfrentado las situaciones traumáticas. En ese mismo orden de ideas, colocamos como punto de referencia el paro nacional en Colombia del año del 2021, estallido social, en las cuales se desarrollaron en varias ciudades del país, donde la mayoría de las organizaciones sindicales, trabajadores independientes, estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, etc., alzaron su voz contra el gobierno de turno por la pésima gestión y desigualdad contra el pueblo colombiano. En ese paro nacional se evidenció que hay una gran brecha de desigualdad, por lo que el pueblo colombiano tomó acciones de hechos como bloqueos en las vías nacionales y movilizaciones en las principales ciudades, con el fin de hacerse sentir y reclamar por sus derechos dignos como son oportunidades de estudios, oportunidades de empleo, por una salud digna, etc. Cabe resaltar que los jóvenes fueron una pieza muy fundamental en este estallido social, porque fueron los que tomaron las banderas de la lucha. Doctor Rodrigo, ¿qué piensa usted sobre el estallido social o paro nacional que se presentó en nuestro país en el año 2021 en relación con nuestra historia? Bueno, sobre el estallido social que se dio en ese momento, pienso que fue una movilización del pueblo, del país, que dejó cosas positivas y también manejos que no fueron tan buenos y que también se vieron materializados en aspectos negativos, sobre todo en las formas como se dieron estas movilizaciones, que podríamos pensar que de fondo tenían objetivos que podrían ser certeros o con una certeza, porque venía de una inconformidad continuada del pueblo colombiano por ciertas cosas que estaban pasando en el momento, y que aún siguen pasando y se evidencian aún en pleno año 2023, ¿no? Y creo que en ese momento el pueblo colombiano tenía razones o sentía que tenía motivos para movilizarse y bueno, intentar cambiar lo que está pasando en el país en cuanto a la parte social, política, económica de nuestra realidad colombiana. Entonces creo que fue una movilización con objetivos, con razones, con motivos, que trajo cosas muy positivas, por ejemplo, lo que algunas personas pueden llamar como un cambio social, y que no ha sido la primera vez en Colombia. En algún momento, por ejemplo, podemos recordar lo que pasó para nuestra Constitución de 1991, en la Gran Constituyente, que también fue una movilización, que fueron luchas, que hicieron movimientos de jóvenes, de académicos, de políticos, que quisieron también cambiar en ese momento muchas cosas que de pronto no venían bien en nuestro país. Entonces, creo que fue positivo en ciertos aspectos y que esperemos que los resultados, con el voto que políticamente sufragaron muchos colombianos y buscando un cambio, pues traigan los resultados queridos. Podemos concluir, como se dijo al principio, que a pesar que la historia y la memoria son consideradas universos
diferenciados tienen una relación muy marcada, ya que sin la memoria no se podría recrear los hechos de la historia y siempre van a estar conectadas. Y aunque todos podemos tener memoria del pasado, no todos podemos recrearlo como historia.